Hola, te damos la bienvenida a una nueva transmisión de los testimonios. Así que bueno, nada, como cada sábado queremos bendecir tu vida a través de lo que Dios hizo en la vida de cada hermano. Mi nombre es Ezequiel y en esta oportunidad tenemos a Gonzalo que nos viene a visitar. Gonzalo, ¿Qué tal, Ezequiel? ¿Todo bienvenido, bien? ¿cómo Bien, estás? bien. Bien, Bien, gracias a Dios, todo bien, todo bien. me alegro. Una Bueno, bendición estar acá. gracias, muchas gracias por poder venir a compartir con nosotros este espacio. Gonzalo, bueno, para arrancar, contanos un poco cómo era tu vida antes de conocer al Señor. Bien, antes de conocer al Señor, una vida totalmente vacía, sin nada, sin propósito. Eh, Cuando uno, la verdad que cuando, por ejemplo, era niño, era chico, mis papás frecuentaban mucho lo que era el ocultismo. Y la verdad que por una cuestión de enfermedad, ¿no? Enfermedad mía. Y hubo un momento en que yo ya estaba muy mal y decidieron llevarme a un lugar, ¿no? A un lugar de estos donde se hacen este tipo de cosas, este tipo de trabajos. Y bueno, me hicieron allí una operación, supuestamente lo que se llama operación astral, dentro de esta religión, ¿no? Que es la Umbanda, ¿sí? Y hubo un pequeño resultado. Entonces, siempre de chico yo, mi búsqueda era saber quién era Dios, ¿sí? Quería conocer a Dios. Claro. Siempre preguntando y buscando. Estuve en varios lugares, como la religión católica y otras religiones que por ahí consulté, pero una vez, después de este trabajo que me hicieron, que hubo un resultado, entré a un lugar donde estaban haciendo un tipo de sesión de Umbanda. Entonces le pregunté al muchacho qué era lo que pasaba ahí y me dijo que Dios se manifestaba, ¿no? Entonces, como mi búsqueda, yo tenía una búsqueda de Dios muy profunda, muy fuerte, quería conocer a Dios, dije, bueno, esto es lo que yo estaba buscando. Cuando me nombraban a Dios dije, esto es lo mío. Entonces entré en esa religión de los 12 años más o menos, que empecé a estar en esta religión, ¿no? Empecé a practicar esta religión. Y bueno, las cosas no me fueron muy bien. Al principio estaba todo lindo, después todo empezó a decaer. Y esta religión tiene una costumbre, los que dirigen esta religión tienen la costumbre de decirte que si vos dejas la religión la vida te va a ir peor. O te vas a morir o algún familiar se va a morir. Entonces como que empiezan a inculcar miedo. Y por miedo seguí hasta los 30 años, ¿sí? Y bueno, la verdad que de los 12 años hasta los 30 años mi vida fue un caos. Toda mi niñez, mi adolescencia, mi juventud fue tremendo, ¿no? Así que mucha soledad, mucho vacío, mucha falta de familia, falta de muchas cosas, ¿no? Así que en un momento de mi vida ya estaba casado, con 2 hijos, pierdo a mi esposa embarazada del tercero, que tenía 8 meses de gestación, y bueno, ahí mi vida fue que hizo un derrumbe total, ¿sí? Mis pensamientos lamentablemente eran deplorables. Muy bien, Gonzalo, qué fuerte, ¿no? Sí, Qué la fuerte, verdad que tan sí. chico y bueno, uno busca llenar el vacío en algún lado, ¿no? Cuando no conoce al Señor. Gonzalo, comentanos un poco, ¿cómo conociste al Señor? Bien, ¿cómo conozco al Señor? Como te contaba, ¿no? En este momento de esta pérdida de mi esposa fue muy duro. Al siguiente día, por ejemplo, que hicimos el entierro y todo esto, ¿no? Del sepelio, la que era la mamá de ella y con una de las nueras de ella me hablan diciéndome que me iban a sacar los chicos, ¿no? Y la verdad que eso fue peor todavía, porque encima que yo estaba en un momento que no sabía ni cómo me llamaba, la verdad que estaba como no entendía lo que estaba pasando, era muy fuerte, muy duro. Y más porque tenía un niño de 1 año y medio y el otro tenía 6 años. Mucho más duro todavía, ¿no? Así que en ese momento es como que mi pensamiento tenía un deseo de suicidarme. Porque el ocultismo suele enseñar de que los muertos quedan en este lugar. Entonces mi pensamiento era, bueno, si quedan en este lugar, me suicido, me mato y me voy con ella, ¿no? Porque mi pensamiento era ella. Claro. Y bueno, la cuestión acá es que yo pensaba en mis hijos, ¿no? Y esto es lo más fuerte que me pasó, porque yo decía, bueno, antes de morir yo tengo que matar a mis hijos, ¿no? Entonces, ese era el pensamiento que yo tenía. Y la cuestión es que yo decía, bueno, ¿cómo hago para asesinar a mis hijos y después suicidarme yo? ¿No? Porque no me quería dejarlos a ellos acá, irme yo y que ellos quedaran sufriendo, peor todavía, ¿no? Entonces, bueno, ese era mi pensamiento y así cursé ese pensamiento más o menos un año. Con ese pensamiento, con ese pensamiento estuve
Y hasta que conocí una persona en un trabajo del Sereno, y esta persona empezó a hablarme, la cuestión es que nunca me predicó de Cristo, ni de la iglesia, porque sabía que yo lo iba a rechazar. La cuestión es que este muchacho me dijo de ir a un grupo de autoayuda, entonces yo lo rechazaba, y en un momento me dijo, mira, probaste tantas cosas en tu vida, andá a probar acá, y si vos acá no recibís nada, si a vos acá no sentís nada, bueno, yo me hago un bandista con vos, ¿sí? Pero si vos tenés un cambio en esto es lo que a vos te va a servir, pero yo estoy más que seguro, me dijo. Bueno, le dije, probé tantas cosas. La cuestión es que él me habla de esto porque él me comenzó a contarme de su pasado, y él tenía un pasado de delincuencia. Entonces dije, bueno, acá yo consigo un arma, y con esta arma yo puedo hacer lo que tenía pensado hacer. Lo que pasa es que nunca le dije al muchacho lo que quería hacer. Yo lo que le decía era, mira, la plata no me alcanza, quiero salir a robar. Entonces, como él tenía accesibilidad supuestamente a este tipo de cosas, yo dije, bueno, conseguime un arma, él me dijo que sí, y para mí ya estaba todo hecho, hasta que llegué a un punto límite, ¿no? Entonces él me habla de esto. Intenté probar, me fui al lugar, me atendió una persona, bueno, la cuestión es que ahí conocí al Señor. En realidad me convierto a Cristo en ese lugar, ¿no? Y bueno, de ahí fue un cambio rotundo, Me cita, ese día me habla un pastor, hablamos con un pastor, qué sé yo, me cita para sanidad interior al día siguiente, voy a sanidad interior, y la verdad que ahí fue donde Dios hizo un cambio total, de la luz, de las tinieblas a la luz, así, fue un segundo. Ese mismo día me bauticé, porque era una iglesia bautista, y la verdad que no entendía lo que era el bautismo, pero sentía la desesperación de poder bautizarme. Después entendí lo que era el bautismo. Si bien es algo simbólico, la cuestión es que entendí así lo fuerte que hizo el Señor en mi vida, ¿no? Y así fue como empecé a caminar en el camino de Cristo. Qué fuerte, Gonzalo. De verdad que lo que estás contando, bueno, una bendición que estando en el medio de un pozo, ¿no? Dios haya venido a tu encuentro, porque es la realidad. Dios viene, nos busca, nos encuentra en el estado que estamos, y ahí empezamos a resurgir, ¿no? Totalmente. Gonzalo, ¿y hoy cómo es tu vida hoy con Dios? Bueno, mi vida hoy es totalmente diferente, ¿no? Yo, si bien me convierto al Señor, como te contaba, tuve una experiencia muy fuerte, porque yo, si bien venía con mi parte espiritual despierta, no conocía a Dios en sí. O sea, sé que Él hizo algo en mí, me sentía diferente. Yo me acuerdo que la noche que estaba solo en mi casa, le dije, mirá, si vos no haces nada en mi vida, yo hoy mismo me mato. Y fue que entré a mi casa y caí de rodillas, ¿no? Y tuve esa primera experiencia con el Señor, que no podía parar de llorar. Y ahí es cuando yo empecé a sentir esa paz, ese gozo, ¿no? Ese cambio de vida que no sabía cómo expresarlo y se lo quería contar a todos. El problema era que muchos, por ejemplo, me rechazaban porque la mayoría de los que yo conocía eran todos umbandistas, ¿no? Claro. Entonces me tenían de loco, me trataban de loco, literal como dice la palabra, ¿no? Pero la realidad es que tuve mi primera experiencia y después tuve otra experiencia mucho más fuerte, ¿no? Que el brujo que a mí me dirigía vivía a 2 casas de mi casa, que era el tío de mi esposa. Entonces yo le tenía miedo. Entonces una noche sentado en casa le dije, mira, Dios, yo no sé lo que vos podés hacer. Yo sé lo que este tipo puede hacer. Estos brujos pueden hacer, pero no sé lo que vos podés hacer. Entonces le dije, yo tengo miedo. Porque a mí me habían dicho que tenía que hablarle así a Dios. Y bueno, la cuestión es que este hombre se fue de la casa, lo sacaron de la casa y ese templo se cerró, nunca más se abrió, el hombre perdió la casa, así que también conocí el poder de Dios. Entonces yo dije, bueno, yo acá realmente puedo descansar. Ahora sí entiendo y conozco quién es Dios. Entonces mi vida allí comenzó a ser diferente, ¿no? Yo decía, ahora me siento resguardado, me siento cuidado. No sé, mis hijos, por ejemplo, Santiago, que tenía 9 años, empezó a orar, a recibir la presencia de Dios, se convirtió al Señor, se bautizó muy chico también, porque pasó, o sea, la necesidad que él tenía era la misma que la mía, que la de mi otro hijo Juan Ignacio, ¿no? Así que ver todas esas cosas fue como muy impactante para mí, muy impactante. Yo estaba sentado en mi casa y oraba y leía la Biblia y las puertas de mi casa se abrían y se cerraban.
las puertas de los roperos, era un mover espiritual muy fuerte, ¿no? Y así fue conociendo al Señor porque vimos la manifestación de su poder. Pero más allá de todo eso, pude ver esa manifestación dentro mío. Pude ver lo que Dios hizo en mi corazón. Entonces, que por ahí es difícil de explicar, sino que hay que experimentarlo, ¿no? Una cosa es explicar, otra cosa es vivirlo. Pero la realidad es que pude conocer a ese Dios que realmente buscaba cuando era chico. Ahí realmente conocí a Dios, conocí su persona, conocí su presencia y conocí todo lo que necesitaba conocer. Entonces, mi vida en Cristo, yo puedo decir que es un cambio rotundo, un 180 grados, un cambio de 180 grados. ¿Sí? La paz que puedo sentir, que sentí desde ese momento hasta el día de hoy, no la sentí nunca en mi vida, jamás. No sé, por eso digo, por ahí explicarlo es una cosa y vivirlo es otra, ¿no? Entonces, a veces no se puede explicar las cosas de Dios, no hay que experimentarlas, pero básicamente es eso, es un cambio de 180 grados en la vida de una persona, totalmente. Literalmente te sacó la muerte. Literalmente. Estabas contando, es muy fuerte que pensamientos de suicidio, para con tus hijos, para con vos, literalmente te sacó de la muerte. Literalmente el Señor me saca de la muerte porque yo tenía una decisión tomada. Si yo tuviese tenido un arma, no estaría hoy contando el testimonio. O sea que Dios permitió, o sea Dios no permitió que yo llegara a la persona equivocada, ¿no? Claramente por un propósito grande en tu vida. Totalmente. Gonzalo, y si tuvieses que decirle algo a la gente, si tuvieses que compartir algo más con ellos, ¿qué les dirías? Bien, lo que les diría es que con respecto al ocultismo, a la umbanda, cualquier tipo de religión, sinceramente yo lo viví y es mentira. Todo es mentira. Todo lo que ellos hablan, todo lo que dicen es mentira. No hay mayor verdad que la de Cristo. La única forma de conocer la verdad es conocer a Jesús. No hay otra forma. ¿Sí? Es entregar tu vida a Cristo, es entregar tu vida al Señor, y ahí vas a poder conocer el amor de Dios, el amor de Padre, porque a veces pensamos que Dios es inalcanzable, pero la realidad es que Dios está al alcance de nuestra mano. ¿Sí? Dios está dispuesto a encontrarse con nosotros, Dios está dispuesto a envolvernos en ese amor, está presente delante nuestro. El tema es que nosotros muchas veces no lo vemos. La cuestión acá es que, sinceramente te digo, no hay religión que te pueda llenar de paz, ni ningún tipo de esas cosas nuevas que hay hoy, que no sé bien cómo se llaman, pero tiene que ver con esto de las meditaciones, de buscar el yo interior, ¿no? Entonces, yo el consejo que puedo darles, básicamente, y creo que es no sé si es el mejor, pero creo que es un buen consejo, es que uno pueda buscar una dependencia total de Dios. Una dependencia total de Dios. Muy bien, muy bien. No hay límites. De verdad que no, a través de lo que acabamos de escuchar, entendemos de que no hay límites para lo que Dios quiere hacer con la vida, lo que Dios puede hacer con la vida de cada uno. Escuchamos un testimonio fuertísimo donde el hermano comparte que desde la depresión, desde la soledad, desde el ocultismo, desde la muerte literal, Dios lo pudo sacar. Dios lo pudo sacar. En su necesidad predispuso su corazón y Dios lo pudo sacar. Así que bueno, te dejamos con esto último, Gonzalo. Muchísimas gracias. Igualmente para ustedes, gracias por invitarme. Gracias. Muchas gracias.